Y empezasteis, entiendo, cuando fuisteis un poco balanceando la parte más técnica de ingeniería con la de formación, con presencial, o empezasteis ya directamente con el online, compaginando, o ¿cómo fueron los inicios? Sí, mira, principalmente presencial. Uh-huh. Históricamente la formación ha estado ligada a la presencialidad. Claro. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues sucede también que algunos fabricantes de manera incipiente empezaban a crear vídeos. Uh-huh. Te puedo hablar de los años 80, incluso antes de la época en la que yo me integré en ATP, que muchos fabricantes ya hacían vídeos. Pues casi como películas, sí, ¿no? Y en cintas VHS. Bueno, claro. O sea, CD-ROM fue mucho después. Yo llego a tener vídeos en VHS para presentar un dispositivo técnico, etcétera, y ver cómo funcionaba, pero filmado puro ahí duramente en cámara, sin ninguna simulación ni nada, y un señor hablándote y comentando, y esos, para mí, diría que fueron los pioneros de la formación online, ¿no? Porque al final eso te lo podías ver en cualquier lugar, claro, a cualquier hora. Perdón. Y cuando eso fue evolucionando, saltamos a los CD-ROM, ya era más cómodo, y luego a los clips que aparecían pues en una plataforma, ya en lo que llamaríamos los inicios de una plataforma de formación, ¿no? Entonces, te diré que nosotros, pues prácticamente finales de los 90, principios de los 2000, ya habíamos trabajado con lo que hoy llamaríamos formación online, pero de una manera muy un tell story, ¿no? O sea, una historia contada, pues que salen ahí dos personajes y hablaban. Incluso algunos tenían una risa, ¿no? Porque ya se les ponía un marchamo, no sé cómo, si recuerdas como los humoristas españoles, ¿no? Que cada uno tenía ahí su rol. Sí. Pues había un técnico que era un duro de cabeza, había otro técnico que era muy espabilado, y entonces hacían el teatrillo un poco. Hacían un poco un teatrillo, exactamente. Oye, pero no te das cuenta, mira, y veías que abría el manual y tal. Entonces, pues ahí, de manera indirecta, ya estaba marcando algunos de los estándares con que había que trabajar, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros no participábamos de esto. Simplemente lo recibíamos como una herramienta más. De los fabricantes. Y lo usábamos, pero los fabricantes ya lo empezamos a utilizar, sí. Jolín. ¿Y vosotros empezasteis más presencialmente? Exacto, nosotros empezamos presencialmente. Que un poco la temática y esto lleva ahí, ¿no? Es decir, esto es muy de tocar, de exacto, hacer. Entonces, exacto. La lógica te lleva a que sea 100% presencial. Exacto. Entonces, bueno, como se puede entender, desplazar personas para hacer formación a un centro de formación geográficamente distante de mi ubicación, sea en tu país o fuera de tu país, porque a veces sucede, pues tiene unos costes. Tiene unos costes que no solo es el desplazamiento de la persona, su estancia, etcétera, la manutención, sino también la falta de producción. Porque aunque sean horas valles en los talleres, pues dejan de producir, dejan de ingresar por hojas de trabajo desarrolladas, por tareas desarrolladas, ¿no? Entonces, diríamos que la formación online empezó a tratar de usarse como un reductor del tiempo presencial o como un preparativo al tiempo presencial para abaratar esos costes. Porque también hay costes por parte del cliente, porque también tiene que desplazar a sus propios empleados, que podrían hacerlo en otras horas, o de forma más autónoma, ¿no? Claro. Sí. Ganar por las dos partes. Exacto. Al final nosotros sacamos, entre comillas, al mecánico del taller, sacamos al vendedor de la sala de ventas, a un aula, nos lo llevamos a un aula y ahí revelamos el rollo. ¿Vale? O sea, ahí hablamos de estrategias, ahí hablamos de procedimientos, ahí hablamos de cómo ejecutar, ahí hablamos de cómo rebatir, objeciones de venta. Exactamente. Y en el caso de los mecánicos, oye, pues cómo contestar a un cliente que tiene una duda. Porque claro, no hay que olvidar que es un sector muy, muy técnico. ¿Quién de nosotros no ha ido al médico y cuando te dice, después de unas pruebas o análisis, que tiene una no sé qué itis, y tú dices, oiga, perdóname, pero me voy a morir o qué me pasa, ¿esto qué es, no? Sí. Entonces, claro, tenemos que educar a los mecánicos, tenemos que educar a los vendedores para que hablen un lenguaje
de base, Sí, un sí, lenguaje sí. que lo puede entender A mí cualquier me pasa porque usuario. soy un negado para la mecánica. A veces, no, esto es la junta de no sé dónde, no sé, Claro, ¿cuánto me va a costar? habrás oído hablar pues jocosamente de la Junta de la Trócola, Sí, ¿no? sí, que no, ¿Te debe suena? existir, ¿no? Claro, y de, Sí, pues, sí, no sé, y algunas otras, ¿no? Que en el argot de risa en el sector, claro. pues se utilizan. Entonces, eso también es muy importante, ¿vale? El llevar a los mecánicos y llevar a los vendedores a que su conocimiento lo trasladen a un nivel. Es como si habláramos como un niño, ¿no? Ya, Si un claro. niño nos hace una pregunta compleja, pues no le vamos Sí. a explicar absolutamente todo, ¿no? Pues le damos lo que él es capaz de entender a su edad. Sí, sí. Pues digamos que sin desmerecer a los clientes los debemos tratar como niños tecnológicos. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, pues forma parte también de nuestro trabajo. Muy bien. Y a día de hoy, claro, personalizáis para cada cliente, por ejemplo, un nuevo modelo de Yamaha o de Harley Davidson, lo estudiáis, os formáis y formáis a más de uno en ese modelo, a más de un cliente. ¿Es la misma formación o os vais adaptando a cada uno o tocáis pequeñas cosas o es la misma? No, suele ser la misma Vale, formación. Sí, porque el modelo es el mismo. porque es el mismo modelo a nivel global, ¿no? Entonces es la misma formación. Sí que te he dicho que, por ejemplo, pues en determinados mercados puede tener más o menos intensidad Ujú, por número de ventas ujú, o porque en ese mercado un determinado producto no encaja mucho. ujú, Por ejemplo, hay unos modelos muy americanos en Harley Davidson pues que en determinados países funcionan muy bien, pero por ejemplo aquí en Europa o en España pues se venden muy pocas unidades. ujú, Entonces tienes que considerarlo, tienes que hablarlo, pero tienes que darle más intensidad a lo que es el volumen de ventas, claro, ¿vale? Aquello claro. que el concesionario, que el mecánico se va a encontrar con más asiduidad, Claro. ¿no? Pero no inventamos, Mm, seguimos un estándar. muy bien. ¿Y cómo sería una típica formación? ¿Qué porcentaje hacéis online? ¿Cuánto presencial? Más o menos cómo lo organizáis, qué duraciones tienen, un poco Sí, qué pinta tiene esa mira, normalmente formación. en el sector técnico de automoción, Ujú, que es del que estamos hablando, independientemente de que sea motocicleta o no, pero en el sector técnico de automoción, las formaciones suelen tener al menos 3 días, vale. entre 2 y 3 días. Ujú, Ocasionalmente se hacen de un día cuando es la presentación de un nuevo modelo de manera muy rápida ujú, o un nuevo sistema, pero no suele ser lo más común, aunque todavía existen, ¿vale? Pero ya se ha estandarizado, digamos que el punto de partida fue la pandemia. ujú, La pandemia lo puso todo patas arriba. ujú. La pandemia hizo que algunos que no teníamos ni la más remota intención de hacer cosas online lo tuviéramos que hacer, porque decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, fue ahí el punto Sí, donde sí, ese fue de un punto de 100% inflexión. presencial empezasteis a... Exacto. Pero a día de hoy, y volviendo a tu pregunta, Sí. pues la presencialidad es imprescindible Ujú, en nuestro sector, porque al final tenemos que asegurar que el mecánico sepa meter las manos, ujú, o lo que dicen en inglés el hands-on, ujú, donde toca, sepa utilizar el instrumental correcto para la diagnosis, mm, sepa utilizar las herramientas especiales que a veces son necesarias, eso que se llaman utillajes, y eso solo puedes asegurar, tú solo puedes estar seguro de que lo va a hacer bien cuando lo hace delante tuyo. claro. Y cuando tú le demuestras cómo hacerlo y le ayudas a vencer los temores o dudas que tenga. Ujú, ujú. Pero sí que nos hemos dado cuenta en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, te diría después de pandemia con una aceleración brutal, que todos nuestros clientes, todos nuestros fabricantes están imponiendo prerequisitos de formación online. Claro. Es decir, un técnico ya no puede asistir a un curso de formación técnica Sin saber presencial nada, sin haber... sin haber hecho una serie de cursos Ujú, o contenidos o píldoras ujú, online, ujú, ujú. ¿vale? Entonces esas píldoras online además tienen pues un plan de reconocimiento, tienen puntuación, no son excluyentes Ujú, desde el punto de vista de que si no las superas en algunos casos no puedas acceder al curso, ujú. pero sí que tiene que estar, sí que tiene que rubricarse, sí que tienes que comprobar De que esa que el persona... alumno lo ha hecho y que como mínimo ha hecho un aprovechamiento que le va a permitir acceder al curso presencial con calidad. ¿Qué conseguimos con eso? Claro. Acortar la formación, uno o dos, si mantenemos acortar la formación presencial, Ujú, o si mantenemos el estándar de formación presencial, ujú. llegar a un nivel más alto al final. Claro. Eso sí que he de reconocer que lo estamos consiguiendo. Ujú. Súper bien. Entonces, claro, empiezan por la formación online y cuando ya han pasado esa formación online, ya presencialmente hacéis lo que toque en el vehículo o verlo.